minuto, por favor. Ese pastor se mueve mucho. Gracias. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos atañe en esta noche. Recuerde que Dios nos ha venido dando una serie de mensajes que están allí en el libro de Hechos y bueno, hasta que Dios determine, seguiré compartiendo algunos aspectos fundamentales que se hace necesario para que podamos nosotros estar conectados allí. Tenga presente que estas 3 semanas anteriores y hoy también en particular, hoy son 3 semanas, el tema central tiene que ver con intimar con el Espíritu Santo y cada mensaje va enlazado. Si usted toma apuntes se dará cuenta que hay algo en particular que Dios nos da para enlazar cada mensaje. Así que el título del mensaje en esta noche, sigue en pie. ¿A cuántos les gusta seguir en pie? Mantenerse firmes, confiados, seguros. Sana. Y a lo largo de la Escritura, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, vemos que cuando Dios llamó a Abraham en algún momento para establecer una promesa en el capítulo 12, donde en él serían benditas todas las naciones de la tierra, un poco más adelante, después de que obedeció, hizo tal cual como Dios había determinado. En el capítulo 15 quiebra su fe y Dios tiene que levantarlo, animarlo para que él pueda mantenerse en pie. Vemos que en este caso David tuvo que mantenerse en pie, 1 Samuel capítulo 17, para poder enfrentar ese gigante. Vemos en el libro de Jueces que también este hombre que dice, Señor, yo soy el más pequeño de mi casa, el más débil, Gedeón, si recuerda, Dios también lo levantó y él tuvo que mantenerse en pie. En esta noche vengo a hablarle un poco acerca de la necesidad de poder continuar manteniendo llenos del poder. La semana anterior le estuve hablando acerca de sumergirnos, el poder ir más profundo, pero en esta noche voy a compartirle 2 principios que sé que van a ser de bendición para nuestra vida. Y el mensaje anterior, de la semana anterior, el mensaje lo concluí con el texto del libro de Hechos, capítulo 4, si lo tiene presente, verso 29. Bueno, hoy voy a desarrollar la enseñanza con base también en este capítulo, por eso le sugerí, le recomendé, solo es una sugerencia que pueda leer el libro de Hechos. Si vaya ahí al capítulo 4, verso 29, y dice la palabra de Dios, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Así que el libro de Hechos es interesante porque nos enseña o nos permite ver a la luz de la palabra cómo Dios levantó esa iglesia primitiva, cómo levantó esa primera iglesia. Pero también a través de esa iglesia podemos ver claramente en este capítulo y así sucesivamente, porque lo que vemos aquí es que el poder de Dios va de manifestación de aumento en aumento. Pero vemos cómo esta iglesia, se puede decir así, pasó por diferentes desiertos, pasó por adversidades, pero a lo que quiero enfocarme o lo que quiero transmitirle de parte de Dios es que usted pueda enfocarse de manera correcta cómo esa iglesia llena del poder que caminaba en lo sobrenatural tuvo también que enfrentar embates, persecución y muchas circunstancias, pero lo interesante, la actitud es que la actitud que ellos tuvieron ante todos los problemas, ante las divisiones. Recuerde que por allá en el capítulo 6 se levanta la cizaña, la división, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, tiene que tomar una decisión y es levantar diáconos servidores para servir las mesas. Así que aún en esto podemos ver la actitud que ellos tomaron, y es interesante, ¿por qué? Porque ellos terminaron de una u otra manera buscando el rostro y la presencia de Dios. No solo se quedaron allí en esa promesa en ese primer momento, sino que ellos fueron de aumento en aumento, es decir, su fe fue creciendo, el poder que obraba en ellos iba creciendo. Pero hay un problema, muchos cristianos hoy en día piensan equivocadamente que si están bien con Dios, todo tiene que ir bien, y eso es equivocado. Hay muchas personas, hijos de Dios, que uno les pregunta, ¿y cómo vas? Bien, aquí juiciosito, juiciosita, leyendo la Biblia con el Señor. Esto no puede, esto es errado, usted no debe tener ese concepto. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que mi Cristo lo sacó de las garras, de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo, usted está en batalla. ¿Y sabe qué va a querer hacer el enemigo? Que usted retroceda, que usted eche hacia atrás, que su fe mengüe. Así que el relato del libro de Hechos nos muestra
que nadie está exento de enfrentar dificultades. ¿Cuánto lo creen? Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor Jesús. Libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, dice el Señor Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y el contexto, para que comprenda, para poder llegar a esto, el Señor Jesús viene animando a sus discípulos, viene manifestándole, así que usted no llegó engañado aquí, usted no llegó engañado a los pies del Señor. Él viene manifestándole que iban a ser perseguidos, que los iban a torturar, que los iban a matar, que iban a sufrir, pero Él los está animando a que puedan mantenerse firme ellos que han creído, porque Él está hablando de aquellos que no han creído que Él proviene del Padre y que es el Salvador. Así que, amada familia sin fronteras, la vida está repleta de adversidades, problemas, crisis, desiertos. Y quiero decirle que si no los hubiera, entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cómo podríamos pulir nuestra fe? ¿Cuántos quieren pulir su fe? No lo noto muy emocionado, pero yo vengo a compartirle lo que Dios me dijo que le compartiera. Recuerda lo que Pedro nos enseñó. Este escritor que está aquí lleno del poder de Dios, que está enfrentando la circunstancia, luego él reafirma esta verdad en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Y dice, así que alégrense de verdad. Es verdad que tenemos que alegrarnos, es verdad que tenemos que gozarnos. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, es decir, que es genuina. Lo que es probado es nuestra fe, nuestro carácter, nuestra confianza en Cristo. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Quiero ponerlo en contexto porque es interesante la fe y la convicción que había en el corazón de Pedro. Él era uno de los 12 que estuvo allí inicialmente. Y a medida de que él pasó tiempo con el Señor, de que él fue lleno del poder de Dios, él no se quedó allí, sino que él pudo anhelar más. Y cuando está escribiendo esta epístola es interesante porque él se está refiriendo a la vida eterna. Así que Pedro se refiere a un proceso en el cual nuestra fe será probada, nuestra fe en Jesús. Es decir, el oro se refina mediante un proceso de calentamiento, más de 1000 grados centígrados. El problema es que a nosotros no nos pasa, no nos gusta pasar por las pruebas, no nos gusta que realmente salga a flote o que Dios saque a la verdad lo que hay en nosotros. Allí se elimina la impureza y se obtiene un metal puro y precioso. Y eso es lo que quiere Dios de nuestra vida. Yo vengo a animarlo de parte de Dios en esta noche. Vengo a decirle que no haya circunstancia, no hay adversidad que pueda impedir o que le haga detenerse. Nosotros somos la talanquera, nosotros somos la barrera. Con base en esto, lo primero es, no hay obstáculo que nos impida cumplir el propósito del Señor. Pero esto nosotros debemos estar embarazados y seré reiterativo en esta palabra. Usted debe estar embarazado del propósito de Dios. Pero ahora le pregunto, ¿cuál es el propósito? Propósito es la razón por la cual usted y yo estamos en esta tierra. Propósito es la razón por la cual fuimos salvos, redimidos por el Señor Jesús, para ahora plantarnos en su reino y ser un canal de bendición. Propósito es la razón por la cual Dios determinó la provisión a través de Cristo Jesús para salvarnos, rescatarnos, sacarnos de esa muerte y ahora usted y yo tener una nueva vida y una nueva identidad. Hechos capítulo 4 del 27 al 30 dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Le está hablando a estas personas, aquellos que los estaban atacando, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El 29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno,
Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Así que en nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios, al igual que estos discípulos, creo que nosotros realmente pasaremos, o ninguno de nosotros ha tenido todavía la oportunidad, a pesar de que ha vivido ciertas circunstancias, no creo que ninguno de nosotros hasta este momento haya vivido, en este caso, quien está predicando aquí, que es Pedro. Pero resulta que el sufrimiento vendrá de muchas maneras, o las circunstancias, a través de una enfermedad, desempleo, escasez económica, problemas familiares, desánimo, desaliento, entre otras muchas otras cosas. También pueden venir tiempos de persecución que se pueden ver o reflejar a través de murmuración, habladurías, críticas, amenazas que se levantarán en tu contra y en contra de la iglesia de Cristo. Pero el punto a lo que usted y yo debemos apuntarles, ¿cuál es nuestra actitud ante todo aquello que quiera levantar el enemigo? Ante la crisis del sufrimiento y la persecución, los apóstoles, ¿sabe qué hicieron? Convocaron a los creyentes para orar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando llegan las circunstancias? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega el día malo? Si recuerdan algunos el suceso de mi hija un día como hoy, que fue ese suceso hace más de un año, la dirección que Dios le dio a nuestros pastores era venir a adorar, es decir, a danzar antes de ver el milagro, un milagro que hoy está aquí con nosotros. Y esa es la actitud que usted y yo siempre debemos tomar. El problema es que en ocasiones flaqueamos. Está bien que su fe flaquee, pero nosotros no podemos quedarnos allí, porque de no la duda nos va a consumir. La acción de la iglesia del libro de Hechos ante las amenazas reiteradas del Sanedrín nos dirige o nos muestra cuál es el camino correcto que usted y yo debemos buscar, conducidos por Dios, para poder salir victoriosos. De una u otra manera veremos el obrar de Dios de manera sobrenatural si nuestro rostro está en la presencia de Dios. Usted y yo nos ponemos de rodillas delante de Dios, pero ante este mundo estamos en pie. ¿Usted es consciente de eso? Por eso la imagen. Pablo dice que podemos estar atribulados, mas no destruidos. Y Pablo también dice en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. El verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, porque esta es la clave, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. La Reina Valera dice: para que puedan permanecer hasta el fin, pero me gusta esta versión porque te da una idea más amplia cuál debe ser nuestra actitud de corazón. Tenga presente que esto no es una actitud física. Pablo está encarcelado y está viendo un soldado romano. ¿Y qué hace él? Inspirado por la persona del Espíritu Santo, estando encarcelado en un hueco, en unas condiciones asquerosas, él no está mirando la realidad, él está mirando por encima del poder que obra eficazmente dentro de él. Así que Pablo nos enseña a través de este texto que cuando nos mantenemos fortalecidos en el poder del Señor, Dios se va a manifestar en medio de la prueba, Dios se va a manifestar en medio del dolor, Dios se va a manifestar en medio de la angustia, Dios se va a manifestar en medio de la adversidad. ¿Cuántos creen eso? Porque esto no hay que dudarlo. Sabe que las circunstancias nos gritan muy fuertes. Así que los discípulos del Señor enfrentaron sufrimiento y persecución, pero también a través de ellos podemos ver al recorrido a lo largo cómo iba creciendo. También ellos tuvieron que enfrentar cómo tomar una determinación, una guía de Dios para afrontar el pecado en ese primer grupo de creyentes. Recuerda que allí hubo una pareja de esposos que intentaron engañar a la persona, al Espíritu Santo, y Dios tuvo que sentar un precedente para expresarle y darle a entender a ese grupo de creyentes que Él no vulneraba sus principios, su pureza
y su santidad. Así que aún en esta área también debieron ellos crecer. Pero particularmente lo que busco resaltar es que esos primeros discípulos, es importante resaltar esta verdad, y es que ante las crisis, ante los sufrimientos, los apóstoles buscaron mantenerse llenos del Espíritu Santo, buscaron mantenerse llenos una y otra vez. Es interesante porque aún en la cárcel ellos se mantenían llenos, aún en la cárcel ellos llenaban el tanque. Y vaya allí nuevamente al libro de Hechos, capítulo 4. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Si usted y yo sabemos cuál es la fuente de poder, si usted y yo estamos convencidos cuál es nuestra fuente de vida, no vamos a dudar, ¿sabe? ¿Sabe que las crisis de fe en nuestra vida es porque nosotros descuidamos ese lugar secreto? Cuando tú y yo descuidamos ese lugar secreto, cuando tú y yo dejamos de leer la palabra, vendrán las crisis. Este es un problema que tienen muchos creyentes. Yo pasé por eso. Te lo comparto porque yo lo viví. Hubo un momento en que por ciertas circunstancias yo solo le decía a Dios ¿por qué? Y Él solo me decía, yo soy soberano. Y eso no me gustaba. Entonces dejé de orar, dejé de leer la palabra, y eso es dañino, eso es destructivo. Y usted y yo debemos hacer todo lo contrario, tener la misma actitud como los discípulos. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y confiar en el poder de la oración. En momentos de dificultad o incertidumbre es natural y puede llegar a ser normal que podamos llegar a sentir miedos o dudas. ¿Alguno lo ha sentido? Yo creo que todos. Aquí ninguno sale del rasero, todos pasamos por allí. Pero con esta oración, los discípulos sí nos enseñan que podemos enfrentar cualquier situación con valentía y con fortaleza y tener la certeza en nuestro corazón que Dios llevará a cabo el cumplimiento de su propósito. Mire, porque así lo expresa el salmista. Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, está hablando David, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. Este versículo, David expresa una profunda confianza en el propósito y en el amor perdurable de Dios. La frase el Señor cumplirá su propósito en mí revela una creencia profunda, arraigada de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida y Él está entera y completamente comprometido para que se cumpla. El punto es si nosotros tenemos ese mismo compromiso. El punto es si nosotros somos conscientes de esta verdad. ¿Por qué? Porque este verso nos refleja, nos expresa la soberanía de Dios, pero asimismo también nos permite ver su participación divina de manera activa en nuestra vida. Por eso en Hechos capítulo 13 dice que David durmió cuando había servido a su pueblo. Estos dos textos van de la mano. Usted y yo vamos a partir de esta tierra solo si estamos convencidos que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Es importante mencionar que en ocasiones las amenazas y persecuciones a las que se enfrentaron ese primer grupo de discípulos o de creyentes parecen lejanas a nosotros. Y quiero decirle que no están nada lejanas, simplemente cambiaron de forma, cambiaron la forma en que el enemigo busca atacarnos, dañarnos y destruirnos. Una separación, un divorcio, una infidelidad, una niña que a temprana edad salga en embarazo, un joven en las drogas, sucesivamente eso puede suceder. Y cuando usted y yo miramos la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día, ayer observábamos una niña que es prima mía, prima lejana, 13 añitos, y yo decía, Dios, ¿cómo su mamita permite que esta niña se vista de esa forma? Solo deja tan poco a la imaginación, y en una ciudad como Cartagena, o sea, mi corazón se quebraba, porque yo veía esa foto y predica y publica cosas del Señor, y a ti esto no te da de la mano.
Cuando tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Padre, debemos ser conscientes que nosotros debemos estar firmes allí en la presencia de Dios, guardando nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que Dios ha provisto, porque es Dios quien lo ha dado. Pero quiero mostrarle algo. La forma en que tú y yo enfrentamos las adversidades, las dificultades, es importante que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia que es Cristo. Y el profeta Isaías dijo en el Antiguo Testamento, él se refirió con respecto a esto. Isaías 26 dice, verso 3, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Así que si usted y yo no pensamos en el Señor, tiene un problema. ¿A cuánto les gusta por la mañana temprano poner el radio para escuchar noticias? A mí no me gusta, porque como yo las vivía de diario, a veces me llamaban a las 3 de la mañana lo trágico, y en estos días me senté en un día de descanso que tuve, mediodía, y yo le decía a Vale, caramba, aquí no se escucha nada bueno, vamos a la palabra de Dios porque termina uno de loquero. Así que solo Él va a guardar en completa paz su mente y su corazón si usted y yo verdaderamente confiamos en Él. Nos estamos dejando direccionar por Él. Y Él no se queda allí, perdón. Porque en ti han puesto su confianza. Y dice, confía siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, es refugio eterno. ¿Me permites paz? El profeta no se queda allí. Mira lo que dice más adelante en el capítulo 46, verso 10, porque esto va de la mano. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así que en este sentido, estos dos versículos, aún desde la antigüedad, pueden animarnos, pueden ser una fuente de inspiración para que nosotros podamos recibir la fortaleza ¿de quién? De Dios. Nuestra fortaleza proviene entera y completamente de Dios. Así que en conclusión a este primer aspecto, los versículos de Hechos, capítulo 4, del 27 al 29, podríamos decir que es una oración poderosa que nos enseñan los discípulos, y es de gran importancia que cuando usted y yo estemos en una circunstancia parecida, porque tiene que ser parecida, nuestros procesos son parecidos, ninguno vive una circunstancia igual que el otro. Hay algo que lo diferencia, es importante buscar el rostro y la presencia de Dios. También ellos nos dejan ver que el crisol, esa vasija que es donde se procesa nuestras pruebas, donde el temor y la incredulidad pueden intentar apoderarse de nosotros. El libro de Hechos, capítulo 4, sus discípulos nos permiten ver que hay una fuente de poder que es inagotable, contundente, que si tú y yo confiamos podremos salir victoriosos una y otra vez hasta ver cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos saber que no estamos solos en nuestras batallas. ¿Cuántos están seguros de eso? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? No quiero esto. No, es que no gusta. Pero es bueno, ¿ok? Tranquilo que eso le ayuda a crecer. Así que la acción de la iglesia del libro de Hechos ante las amenazas reiteradas del Sanedrín nos enseña lo siguiente. ¿Qué nos enseña si usted toma apuntes? Lo primero, que debemos orar fervientemente a Dios, orar sin cesar, dice Pablo. Lo siguiente, que debemos adorar a nuestro Señor Jesús aún en medio de las pruebas. Aún en medio de las pruebas creo que es donde más debemos adorar. Algo más, y es que debemos descansar en el Señor y refugiarnos en su presencia. Él debe ser nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestra roca firme, nuestro Dios eterno. Algo más, debemos entender que la persecución no es en contra nuestra, sino que es en contra del Señor Jesús. También debemos mantenernos llenos del poder de Dios y aún en medio de la adversidad podemos continuar predicando el Evangelio. ¿Cuántos creen esto? Y un tip más, debemos aprender
a gozarnos, a danzar, aún en medio de la adversidad. Y esto nos lleva a lo segundo. Ante la adversidad, nuestra fe en Jesús desata su poder. Recuerde que toda nuestra vida de principio a fin se trata de fe, mas el justo por fe vivirá. Y Hechos capítulo 4, verso 29 al 31, porque voy a mostrárselo puntualmente, pero permítame leerle desde el 29 para que podamos comprender. Dice Lucas: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos, dice, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo. Primera, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Así que este es un versículo que termina relatando o nos muestra ampliamente la oración que hacen Pedro y Juan después de que ellos habían sido apresados, habían sido encarcelados y luego van ante el concilio, son intimidados, pero ellos no se dejaron intimar. Por eso le decía hace un instante que ni aún la cárcel, porque para que ellos pudiesen haberse parado en el delante del concilio, ellos pasaron mucho tiempo, la noche en la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces pretendemos afrontar las circunstancias en nuestras fuerzas. ¿Sabe que eso es un problema? Y es que tú y yo debemos entender y comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted no puede ir con su cuerpecito, o su mente o sus planes a afrontar los ataques de su enemigo. Usted necesita ir en el nombre de Jesús. Cuando ellos fueron confrontados, les preguntaron, ¿en nombre de quién y en qué poder? Ellos no lo negaron, sino que lo reafirmaron. Al reafirmar esa verdad, recibieron poder. Recuerden que el Señor Jesús dijo que todo aquel que lo negase a Él lo iba a negar. Así que ellos sabían cuál era la fuente, iglesia. Aquí los creyentes piden a Dios que les permita hacer señales y prodigios en nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que la palabra fuese predicada con todo el poder y la contundencia. ¿Sabía usted que esa es una oración que hacemos aquí cada domingo? Que Dios, por su gracia, Dios aquí ha sanado personas de diferentes enfermedades aún mientras está predicando la palabra. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y a esto es a lo que se refiere Pablo más adelante en el libro de Romanos, cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Cuando usted abre su boca, es poder. Es poder. Así que es importante destacar que el objetivo de los milagros nunca debe ser llamar la atención sobre nosotros mismos. Ojo, esto es un peligro. Y yo voy a confesarme, yo le pido a Dios todos los días que guarde mi corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Qué palabra? ¿Qué prédica? No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. El objetivo del evangelio es glorificar a Dios y llevar las personas a Cristo. Esa fue la forma en que lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús sí hizo el ejemplo, si siendo parte de la Trinidad, siendo 100% Dios, 100% hombre, y cuando Él hacía un milagro, ¿qué hacía Él? Ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho por ti. Ve, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Ve y lleva tu ofrenda y preséntate ante el sacerdote. Si ve por qué es tan importante tener siempre presente cada oportunidad que usted y yo tenemos de parte de Dios para ir en el nombre de Jesús, debemos ser muy cuidadosos con esto. Lucas capítulo 8, versos 38 y 39, para afirmarle esta verdad, dice: el hombre del que había salido los demonios le suplicó que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y recuerde que el contexto aquí, este es el endemoniado de Gadareno, que luego está a los pies del Señor Jesús.
Y hay que orar por la iglesia en general en el cuerpo de Cristo, no solo por la familia sin fronteras, porque hoy en día toman el nombre del Señor Jesús para abusar de las personas, para lucrarse, desvían de la verdad. Así que este relato es fundamental porque permitirá que nosotros podamos tener siempre presente quién es nuestra fuente de bendición, quién nos sostiene y quién nos hace mantenernos en pie. Vaya por favor nuevamente al libro de Hechos, pero el capítulo 3. El contexto que le voy a mostrar aquí es cuando Pedro y Juan van a las 3 de la tarde a orar, van a hacer una oración. Y allí durante casi 40 años habían estado llevando a un hombre paralítico, que lo tiraban allí literalmente para que viviera de las miserias. Y este hombre se queda mirando a Pedro y a Juan a los ojos, pero aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque estos hombres iban llenos del poder de Dios, pero ellos sabían de dónde provenía ese poder. Y mire la declaración que hace aquí Pedro, verso 4 dice: Pedro y Juan lo miraron fijamente a los ojos y Pedro le dijo: míranos, míranos, míranos. ¿Qué había en ellos? El poder de Dios, la persona del Espíritu Santo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es a lo que se refiere Pablo en el libro de Gálatas. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pedro le está diciendo: mira lo que hay en nosotros, la fuente de vida, la fuente de poder. Eso es lo que ellos le quieren decir. Y dice: pero Pedro le dijo, el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, porque esta es la clave. Recuerda que el segundo punto es en el nombre de Jesús, nuestra fuente, todo lo que obtenemos en Él. Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué tienes en tu vida? A Cristo, la vida soy de Dios, el poder de Dios, la Trinidad habitando en ti. Aleluya. Pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Este es un texto bien poderoso. Sé que le hablé la semana anterior y le compartí algo, pero Dios por su gracia me permite absorber algo más. Este texto nos permite ver claramente que cuando las personas depositan su fe, su vida y su confianza en Cristo, algo sobrenatural hará Él en nosotros. Esto es interesante. Esto es interesante. Así que en usted no habita cualquier cosa, Juan Pablo, en ti no habita cualquier cosa. Sabes que lo que habita dentro de ti hoy en día, siendo hijo de Dios, es más poderoso de todo lo que tú pudiste probar sin Cristo. Así que, hijo, nunca vuelvas atrás, nunca. Firme, en pie, hasta que veas cumplir el propósito que Dios ha establecido para ti. En nuestra vida diaria podemos aplicar este versículo. Al buscar mantenernos llenos del poder de Dios, seremos un canal de bendición de Dios, donde Dios a través de nosotros salvará muchas vidas. Es más, nos permitirá ver la necesidad. Vaya por favor allí nuevamente al capítulo 3 del libro de Hechos, pero más adelante. También podemos estar atentos a las oportunidades para compartir el Evangelio y demostrar el amor de Dios y la compasión de Cristo a todos aquellos que lo necesitan. Verso 12 dice: ¿Pedro qué vio? Una oportunidad. Este mantiene el mismo espíritu de Pablo. A mí me encanta Pablo. Lo apresaban y dicen: me ahorré la comida y la cama. ¿Está viendo usted? Mire, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Qué interesante, ¿no? Pues, y se la soltó de una vez. Mire lo que le dice: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de todos nuestros antepasados. Le está diciendo: hipócrita, ese pacto que ustedes dicen que conocen, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo, pero él no se calla allí. Mire, esto fue a la yugular, a su siervo Jesús. Al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Oiga, esto es una cachetada tremenda. ¿Sabe qué es interesante? Que hay personas que están viendo la forma en la que Dios
obra de manera sobrenatural y no creen. O sea, yo todavía me impresiono por la incredulidad. Sabe que estoy orando por un familiar que Dios le dio la oportunidad de estar varios días, mientras que mi hija estaba hospitalizada, la vio muerta, la vio levantarse y Dios le dio la oportunidad y aún no cree. Pero sabe que esto no nos puede desanimar a nosotros. No podemos desanimarnos. ¿Sabe? Porque eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca que usted se quede quietecito. No, usted y yo necesitamos ser armas filosas en las manos de Dios. Esto nos muestra la importancia de ir más profundo en Dios para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Como creyentes, como discípulos de Cristo, podemos ser instrumentos de Dios para realizar milagros en su nombre y compartir su amor con todos aquellos que lo requieren. ¿Sabe que esto no se trata solo del pastor? ¿En serio? Todos podemos ser usados por Dios. Todos. Todos. Esto es un asunto de fe. Que usted entienda y comprenda que el poder que habita en usted es sobrenatural. Dios siempre trae a mi mente la primera vez que me usó para sanar a una persona. Dios siempre trae a mi mente la primera persona que yo le prediqué en un hospital, en mi lugar de trabajo. Una nenita, 5º piso, me bajé, yo no quiero, yo no puedo, no soy capaz. Y Dios me dijo, es que vaya, que no se trata de usted, sino que se trata de mí. Un muchacho que le habían diagnosticado VIH, estaba ya en las últimas y Dios lo levantó. El problema es que nosotros no creemos. A mí me impresiona que hay personas que van por primera vez o que aún ni siquiera asisten a una iglesia y han recibido más de Dios que muchos hijos de Dios. Y nosotros en casa tenemos mucho para contarle acerca de esto. Nos han pedido por esposo, nos han pedido por novio, nos han pedido por ascenso, nos han pedido por casa. Ven y ora y reciben. El asunto es de fe, de confianza en Dios. Así que Hechos nos invita a abrir nuestros corazones a la grandeza de Dios, recordándonos que no estamos solos en este viaje. Oiga, es Dios el que le lleva la motetera esa. Al unirnos en oración, podemos ser portadores de su poder y de su amor, llevando esperanza y sanidad a quienes tantos lo necesitan. Muchos ni siquiera en su familia predican. ¿Sabe que una de las cosas que a nosotros nos encanta ir a la costa, una cultura totalmente diferente, no sé, pero las personas son abiertas? Desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, mi esposa es buena comunicadora, parece comunicadora social, entonces ya nos conocen que somos creyentes y pues ahorita que somos pastores, la ventaja es que nos sirven mejor. No, mentiras. Mire, a mí me encanta porque las personas son muy abiertas en la costa. Mi pastor lo decía ahorita. O sea, usted se las acerca con una facilidad. O sea, tienen un corazón y reciben. Dios obra. ¿Sabe que nosotros somos los complicados? Nosotros. Es interesante, porque de esta enseñanza de hoy podemos aprender lo siguiente, que la fe se prueba en la adversidad y se refina en medio de las dificultades y desafíos de nuestra vida. Alberto Torres, la fe se purifica y se refina a través de la prueba, eliminando la impureza y la incredulidad. La fe se fortalece y se estabiliza a través de la prueba, convirtiéndose en una fe más profunda y segura. Y lo cuarto, la fe se glorifica. ¿Por qué? Porque se honra a través de la prueba, reflejando la gloria y la honra a nuestro Dios. Qué interesante. Así que vamos a salir aprobados. Y concluyo diciendo, para finalizar el mensaje en esta noche, permítame y le muestro a través de un hombre que
entendió su propósito, que a pesar de que fue llevado cautivo a una cultura diferente, a un país diferente, fue dejado eunuco, él no se quedó allí, sino que decidió avanzar en el propósito. Y es interesante, es Daniel capítulo 6, y hay algo bien interesante, pero voy a solo a leerle el verso 10 y 11. Ahora, si me lo permite, quizás puedo leerlo un poquito más, pero quiero ponerlo en contexto porque este es un texto bien poderoso que debemos sacarle la sustancia. Y resulta que Darío es el sucesor de Belsasar, un hombre que cometió el mismo error que su padre. Lo mismo, la arrogancia, el orgullo, lo que lo llevó a la muerte. Pero este hombre hace un ejercicio, escoge 120 sátrapas, administradores o personas o asesores que estuviesen a cargo de ese imperio. Y dentro de eso estaba Daniel y 2 amigos. Pero Dios había derramado una gracia particular sobre Daniel. Pero esa gracia impactó tremendamente la vida del rey Darío. Y resulta que hay algo bien interesante, y es que Daniel era un hombre íntegro, honesto, transparente, vivía al pie de la letra. Aún su trabajo era interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante, y es que ellos ejercían una labor, una supervisión. Él marcó la pauta, la diferencia dentro de esos 120. Se menciona Daniel, el carisma, la gracia y el favor de Dios. Pero sin embargo, dentro de esos 120 se levantaron unos sinvergüenzas envidiosos que buscaron qué había en Daniel para hacerle daño. Pero y es interesante, y dice la palabra de Dios puntualmente que ellos no hallaron nada, tan solo en la relación que tenía con su Dios. Oiga, creyeron que era el punto más débil y resulta que era el punto más fuerte. Escucha, esto es importante y poderoso, porque tu punto más fuerte debe ser tu vida de comunión y de intimidad con Dios, donde tú vas allí a la fuente, recibes poder y recibes todos los nutrientes. Y esto es lo que está haciendo Daniel aquí. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía sus asuntos de gobierno, pero no encontraron nada, no pudieron criticar o condenar. Me encanta esta enseñanza que mi pastor enseñó: a mí que me esculque el diablo. Y eso es lo que debe pasar en su vida, que usted camine en rectitud, integridad, confianza, transparencia, dependiendo de Dios. Y por fuerte que sea la prueba, no va a pasar nada en su vida. Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en la relación con su Dios. Y van estos algo de condenados desgraciados. Digo desgraciados porque están fuera de la gracia de Dios. En serio, ¿qué palabra tú utilizas? Que viva el rey Darío. Van así todos lambones, ya van con su plan fraguado. Ya habían planeado algo diabólico, maquiavélico, para dañar a Daniel. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que cuando tú y yo verdaderamente hemos reposado y confiado en Dios, pase lo que pase, el enemigo no podrá destruirte. Quizás podrá tumbarte, pero tú te levantarás una y otra vez. Y persuaden al rey, escúchalo bien. Y el rey firma un edicto. El rey también fue engañado, porque Darío tenía una gracia en particular. Él firmó el edicto que durante 30 días no podían orar a otro Dios. Y él cae en cuenta. Y estos sinvergüenzas vuelven en la noche. Son tan insistentes que vuelven, porque el rey había intentado de qué manera salvar a Daniel. Pero el rey no tenía que intervenir, porque este era un asunto divino. Vaya por favor ahí el verso 10. Daniel 6:10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa. Este fue intencional. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, su ciudad. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Y el verso 11 dice:
Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Dios escucha el clamor del justo. Dios escucha tu oración. Dios sabe lo que tú estás viviendo. No hay circunstancia y no hay adversidad. Pero es interesante porque se fragua todo el plan y a lo último terminan lanzándolo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? La mano poderosa de Dios estaba allí. Pero me gusta la escena porque el rey Ciro no pudo dormir. ¿Qué noche pasó? Esperando que amaneciera, y luego va temprano y hace quitar la piedra y dice: Daniel, hijo del Dios Altísimo, siervo a quien sirves, tu Dios, ese Dios te ha salvado, ese Dios te ha rescatado. Y dice: viva mi rey, que Dios guardó mi vida. Y esto es interesante, porque cuando tú decides mantenerte firme en tus convicciones, no habrá absolutamente nada que pueda hacer el enemigo para destruirte. ¿Y sabe qué es interesante? Él es rescatado de este lugar. Y el rey ordenó que estos hombres que habían fraguado el plan para matarlo, dice que fueron lanzados. Y ojalá pueda leerlo, porque aún no habían caído cuando fueron destrozados, dice la palabra de Dios, sus huesos. Escúchalo, porque solo tienes que estar en la presencia de Dios. Solo necesitas buscar el rostro y la presencia de Dios. Hijo, deja de hacer las cosas en tus fuerzas. Solo necesitas ir a la presencia de Dios. Solo ve el rostro y la presencia de Dios. No importa lo que se levante en contra de tu vida, solo ve a la presencia de Dios. Tú no tienes que pelear con esas circunstancias. Tú no tienes que desgastarte allí. Solo simplemente deja que Dios pelea por ti y Él te saca en victoria de manera sobrenatural, porque es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero esto debe arder en tu corazón. Debes tener la certeza en tu corazón que Dios te está guiando, que Dios te está conduciendo. Debes desarrollar un oído sensible a la voz de Dios. Así que si usted ha recibido algo en esta noche, incline su rostro. Padre, quiero darte gracias en esta noche.